es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Vaya conmigo ahí a Efesios 2, versículo 21. Dice: en él, ¿en quién? En él toda la edificación está unida, creciendo para formar un santo templo para el Señor. Espíritu Santo, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por usar mi vida. Te pido con temor y temblor que calles mi boca y abras la tuya, y que nos des la capacidad de entender y comprender tus gloriosas riquezas, tu bendición y tu palabra en este día. Te pido que use lo que has revelado a mi corazón para que sea alimento sólido para tu pueblo, y que tu palabra, que es la verdad, se haga en nuestras vidas. A las tinieblas, al hombre fuerte, a aquello que se mueve en regiones celestes, que quieren oprimir y detener el fruto de tu palabra sobre nuestras vidas, lo reprendemos en el nombre de Jesús, y creemos que Cristo ya ha vencido sobre las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, háblanos. Amén y amén. ¿Cómo se llama esta serie? Vamos por más. Entonces, como estamos acostumbrados, en el capítulo anterior hablamos acerca un poco de identidad, fundamento, una nueva comunidad, un nuevo pueblo, y llegamos a un punto crucial que se llama su iglesia. Y resulta que aquí, en este preciso momento, vamos a cambiar no de serie, pero sí vamos a cambiar de temporada, porque como este año, todo el año es de vamos por más, todo lo que Dios nos está dando es de ese más por el que vamos a ir. Amén. Entonces me quise devolver un poco a nivel de introducción acá al libro de los Efesios, a la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19. Y te voy a contar por qué me devolví, porque es que cuando usted se va al texto de la Biblia, no hay forma que no encuentres cada día más. O sea, es como una mina. Tú lo lees más adelante y te tienes que devolver más atrás para poder comprender todo el contexto y entender lo que el Espíritu Santo está hablando, en este caso a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y en este en particular tomé una Biblia que se llama versión Biblia Libre, que resume un poco el contexto de lo que hemos venido hablando. Y dice, versículo 19: esto significa que ya ustedes no son extranjeros, ya no son raros ni extraños, son sino conciudadanos del pueblo de Dios. Es decir, que usted está aquí con personas que ya hacen parte de su misma ciudadanía, la ciudadanía del reino. Hacía una pregunta y quiero preguntarla en este también. Levanten la mano las personas que nacieron en Cali. Que nacieron en Cali. ¿Se están dando cuenta que tenemos muchos extranjeros? Bájenla ahora. Ahora levántela solo quienes sus papás nacieron en Cali. ¿Se dan cuenta? Que hay pocos caleños en realidad. Somos muchos extranjeros. Hemos ido viniendo de a poco. Y pongo este ejemplo porque esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Se estaban juntando casi que dos naciones, dos culturas, dos formas de hacer las cosas. Y ahí el apóstol Pablo está exhortando, entonces les está dando una identidad como pueblo de Dios. Y les está diciendo, ya son conciudadanos del pueblo de Dios. Antes eran chusma y ahora son el pueblo, ¿sí? Pero después dice, y pertenecen a la familia de Dios. Mira el que tiene al lado, ponga el brazo y dice, ya somos familia, ¿sí? Si no lo conoce, mírelo, no lo toque, pero dígale, ya somos familia, ¿sí? Entonces mire que Dios le ha regalado familiares de todos los tipos, no voy a decir nada más. A la familia de Dios, escuche esto que aquí voy llegando al punto, que está siendo edificada sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo, ya lo vimos, no me voy a devolver. Pero el punto crucial acá para conectar con lo que vamos a hablar en esta nueva temporada tiene que ver con lo que se está edificando, con que usted y yo hacemos parte de una construcción, de una edificación. Usted se puede retomar un poco a nuestras series anteriores y ve una serie que se llama Cimientos, y ahí se va a dar cuenta que tenemos ladrillos, ¿sí? Tenemos cimientos y tenemos andamios.
algunos andamios ya partieron, ¿sí? Ya se despidieron, pero pasaron por aquí, porque estos son los andamios. Usted va y lo profundiza ya. Pero dice aquí que usted y yo estamos edificando esto nuevo, esto que el Señor había inquietado de unir a dos pueblos. Y me preguntaba muchas cosas al respecto, que es a donde quiero llegar un poco. Sin embargo, termino de leer esta introducción. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, del cual Cristo es la piedra, ¿qué? Angular. Y termina diciendo esto con lo que comencé, versículo 21. En toda la edificación, en él, toda la edificación, todo el edificio, ¿sí?, está unida. Entonces usted ve que en las construcciones la construcción va uniendo cada parte y eso se va conectando. Y eso es lo que hace que una construcción sea firme. Usted pone las columnas, la cimentación, tiene que hacer unas vigas que se llaman vigas de amarre, a veces para que se sostenga la edificación. El punto aquí es que usted y yo hacemos parte de una edificación viva, no muerta. Nosotros podríamos crecer esta carpa, ¿sí o no? Hacer todo lo que la iglesia nos está diciendo físicamente. Ahora estábamos allá atrás y entonces Andrea me decía: pastor, esto está como estrecho, ¿sí? Y yo le decía: ¿y para dónde más hago? ¿No es que ahí llega un muro del vecino? ¿Sí? Pero me quedaba pensando un poco, ¿por qué? Porque esto físico que se coloca y se planta, ¿sí?, es fijo. Yo no, por más manguera y agua que le eche a estos muros, eso no va a estirar ni a correrse, eso no va a dar. Pero usted y yo sí somos piedras vivas de una edificación que está siendo construida, levantada y que tiene por naturaleza que seguir creciendo. Escuche esto: en él toda la edificación está unida, creciendo para formar un santo templo para el Señor. ¿De qué está hablando la palabra acá y a qué nos quiere llevar un poco el Señor con esta nueva temporada? De que ir por más es crecer más. Y si tú no estás creciendo, algo pasa. Porque en esta edificación dice de hecho la palabra que somos piedras vivas, no somos concreto muerto. Somos una piedra viva a la cual se le humecta, se le entrega y tú creces. Dígale al que tiene al lado: vamos a crecer. Yo sé que algunos se mira y dice: pero vamos a crecer, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Y qué es crecer en la iglesia? Crecer en la iglesia es madurar. Crecer en Cristo, crecer como piedra viva del edificio de Cristo es madurar. Es crecer cada día más conforme a la estatura de Cristo. Es parecerme cada día más a Él. ¿Por qué te tengo que decir que si tú estás en esta iglesia estás obligado a crecer? Estás obligado a madurar. Porque es lo que la palabra dice. Porque si tú haces parte del reino, este reino no se ha detenido y no se va a detener. Jesús le respondía a Juan el Bautista, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando y sigue avanzando. ¿Hasta dónde? Hasta que Él venga. Hasta aquello que tú y yo estamos esperando, hasta aquello que hoy por todas partes nos sale y nos dice que se va a acabar. Ese es el día esperado. Eso es lo que estamos esperando, que se cumpla la promesa, que se cumpla lo que Dios dijo. Pero mientras eso pasa, tú y yo tenemos que estar creciendo. Si tú sientes que tu vida está decreciendo, hay un problema espiritual. No es, créeme, no es un problema de plata, no es un problema de edad, no es un problema de pareja, es un problema espiritual. Es que si tú no te comprometes con crecer cada día a la estatura de Cristo, el edificio no crece. Y no te quiero poner una carga y hacerte responsable de esto, pero sería muy perverso que yo creciera y tú no crecieras, porque eso evidenciaría que hemos malinterpretado la autoridad del liderazgo que nos ha dado y no la tenemos conectada con el cuerpo. Si yo crezco, tú creces. Y si tú creces, yo crezco. Pero si tú dejas de crecer, todos dejamos de crecer. ¿Me estás entendiendo qué te estoy diciendo? En un cuerpo, en este edificio, todos crecemos. Entonces por eso es que cuando una casa no puede avanzar, cuando una familia no puede avanzar,
hay problemas de crecimiento. Si tú tienes un niño que tiene problemas de crecimiento, ¿qué tienes que hacer con él? Llevarlo al médico, hacer un tratamiento, ¿sí? Darle unas vitaminas, alimentarlo mejor, ¿sí? Mejorar muchas cosas. Bueno, Dios nos está llamando hoy a que no tengamos más problemas de crecimiento, porque ya somos la iglesia de Dios, y la iglesia de Dios no va a detenerse, no va a parar. Eso a veces puede ser duro, porque tú puedes sentir que la iglesia avanza y te dejó. No, es que el reino no para, y si tú no creces te vas a sentir así, pero si tú creces te vas a ubicar en el lugar correcto para seguir creciendo con ese cuerpo, ¿sí? Y que siga avanzando. Dice, creciendo para formar un santo templo para el Señor. Y de ahí entonces salto al capítulo 3, ¿sí? Cerrábamos el 2, retomo esto que significa definitivamente que Dios quiere que crezcamos. Y llego al apóstol Pablo cerrando este primer bloque de la carta a los Efesios. Y este primer bloque de la carta a los Efesios tiene que ver mucho con la sistemática que los hombres colocamos para realizar el estudio de la palabra. Por ejemplo, tú lees la Biblia y te vas a encontrar versículos, capítulos y títulos agregados. De hecho, esta oración tiene un título agregado que se llama el crecimiento espiritual. Pablo ora por el crecimiento espiritual de su iglesia. Como yo oré toda esta semana y este fin de semana mientras hacía esta prédica por usted. Porque si yo no deseo que usted crezca, que usted madure, el problema es mío. Entonces la oración del apóstol Pablo es por crecimiento espiritual. Y muchos estudiosos determinan que esta oración es algo llamado doxología, que quiere decir sencillamente una oración que expresa una alabanza extrema acerca de Dios. Y me parece que es un buen referente para aquellos que les gusta tener una guía, que están preguntándose cómo orar, qué oro. Bueno, la Biblia tiene muchas referencias para que usted tome una oración como guía, la lea, la repita, pero no se quede como loro repitiéndola, sino que la profundice, la estudie y ahora ore conscientemente en ella. Eso precisamente es lo que vamos a hacer hoy con esta primera oración, con esta primera parte. Y tiene que ver con el deseo de Dios del crecimiento de la iglesia. Y termina esta primera parte afirmándonos en algo que creo que es el centro de esta nueva temporada. Vamos a la oración precisamente en Efesios 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, por esta razón me arrodillo delante del Padre. ¿Sí? Miren, en esta iglesia creemos que uno puede orar, como el mismo apóstol Pablo lo dice, sin cesar, en cualquier momento, en el carro, en la comida, mientras me siento, mientras me levanto, mientras me encuentro una persona. Y eso es como y está bien, no está mal, ¿sí? Pero, creo que esta oración del apóstol Pablo nos lleva a reconsiderar nuestra comodidad, porque hay momentos donde lo que usted necesita pedir no se puede seguir pidiendo acostado bajo la comodidad de sus cobijas. Una de las cosas que a mí siempre me llamaron la atención en medio de la pandemia era que eso nos dio un regalo, por ejemplo, de la virtualidad. Y nosotros este año vamos a activar algunas cosas virtuales. ¿Para quién? Para las mamás cabezas de familia, para las personas que viven de DAPA para allá, ¿sí? Para las personas que trabajan por turnos, por ejemplo, agentes de la policía, personas que trabajan en turnos nocturnos. Entonces a ellos les vamos a abrir un espacio, vamos a identificarlos. Usted me dice, pastor, yo soy uno de esos. Y los vamos a ir identificando. Y les vamos a dar una herramienta virtual para que usted se edifique, crezca y madure, porque es lo que Dios nos está llamando. Pero hay algunos y hay momentos que no pueden ser para eso. Y creo que el apóstol Pablo aquí está haciendo una exhortación de su oración. Dice, por esta razón, por todo lo que mencioné anteriormente, me arrodillo delante del Padre. Para un judío, llegar de rodillas ya era la oración extrema. El judío normalmente oraba de pie y en todo momento, ¿sí? Pero ya cuando dice me arrodillo es porque algo pasó. Usted no puede seguir esperando crecer y madurar en un área sin ponerse de rodillas. Hay áreas de su vida que ya necesitan que usted se arrodille. Eso no es nada, pastor, no significa nada. Yo sé que físicamente en teoría no significa nada, pero espiritualmente lo significa todo para usted y su relación con Dios.
hay momentos donde usted ya tiene que dejar la comodidad para hacerlo. Hay momentos donde usted, para estar alerta, se tiene que poner de rodillas. Y yo te quiero hacer esta pregunta: ¿hace cuánto no te pones de rodillas? Respóndetela tú, ¿sí? Pero si el Espíritu inquieta algo ahora, es porque esa situación que estás viviendo y está pasando necesita más rodillas, porque necesitas crecer. Y a veces para los cristianos crecer es bajar, es arrodillarnos, es menguar para poder crecer y ser puestos en lo que Dios nos ha llamado. Sigo adelante, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y esto me encanta, porque Dios dice: los Rodríguez se los dio el Señor, ¿sí? Los Jaramillo, los Díaz, los Aragón, los cuales usted. En esta iglesia solemos colocarnos en grupos familiares y los llamamos así, los. Y cuando leía esto entendía el precioso regalo de Dios para la iglesia de la familia. Tu familia fue escogida por Dios, como estés. Si tú eres una mamá que tiene un hijo y está acá, tú eres esa familia y ahora llegaste a una nueva familia. Y Dios está haciendo algo especial con tu familia porque Él fue el que puso el nombre sobre tu familia. Y sigue diciendo, dice: le pido que por medio del Espíritu, resalte esto en su Biblia si lo quiere resaltar. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Nadie más puede hacerlo. Es el Espíritu Santo. Por eso me he enamorado de Pablo en esta temporada. Porque si hay alguien que nos ministra la necesidad del Espíritu Santo como pegamento de lo que Dios quiere hacer en la iglesia, es Pablo. Dice que entendamos, que pide a Dios que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿En dónde? En lo íntimo, adentro, donde nadie más puede hacerlo, donde no hay medicina que llegue, donde solo Él puede fortalecer. Cuando uno lee pasajes bíblicos de hombres de la fe quebrantados, tendientes a la depresión, a la ansiedad, usted se da cuenta que en ese momento no había nada más. La psicología tiene alrededor de 200 años, algo más. Pero antes solo era su infinito poder para sanar, para llegar a lo profundo. Y con eso se pudo. Ahora resulta que nosotros tenemos que entender esto, que nuestra fortaleza viene del Espíritu Santo para llegar a lo íntimo de nuestro ser. Y mire lo que sigue diciendo: para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Mente, ¿sí? Perdón, cuerpo, mente, ¿sí? Se me fue. Mente, emociones y voluntad. Alma, ¿sí? Ese es el corazón. Mente, emociones y voluntad. Usted y yo tenemos espíritu, cuerpo, alma y espíritu. Pero el alma, la mente, las emociones y la voluntad tienen que ser llenas del Espíritu de Dios para que puedan ser sanadas en lo íntimo. Si no, es temporal, se quedan allí. Y escuche lo que viene a continuación, que es poderoso. Y dice, recuerde, Pablo está ¿qué? Orando. Yo estoy haciendo esta oración con ustedes, estamos orándole. Yo oré esto por usted antes de venir a dar este sermón. Y ahora lo voy a hacer con usted. Dice, y pido que arraigados y cimentados. ¿Qué es un arraigo? Es que yo soy de esta parte. ¿Se acuerdan la pregunta de ahora? ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Y por eso me encanta este tema, porque llegamos a la iglesia. Y dice la palabra de Dios que la iglesia es un gran misterio, que se parece al misterio del matrimonio. Y que a veces es tan misterioso que nos juntamos un poco desconocidos, ¿sí? Y queremos que funcione normal. Mire, voy a poner ejemplos. Levanten la mano los del Valle del Cauca, ¿sí? Deberían ser comillas más, ¿sí o no? Bueno, eso creemos. Levanten la mano los costeños. ¿Ve? ¿Sí ve? Ellos son pocos pero hacen bulla. Hágale. Listo. Los paisas. ¿Ve? ¿Sí ve? Los del eje cafetero. ¿Ve? Los que no, paisa y eje cafetero es distinto, ¿sí o no? Y los de Boyacá. ¿Ve? ¿Sí? Salen. Entonces usted imagina una reunión. Usted imagina la reunión de nosotros
Y entonces hacemos comunión y comunidad, llegamos a la iglesia, ay, tan linda la nueva familia en Cristo. Hagamos la reunión, ¿y qué vamos a comer? Pues sancocho. No, ¿hay rolos aquí? ¿Vio? ¿Sí vio? ¿Vio cómo salen las reuniones aquí? Es lo mismo, no, que ajiaco. Ahora tenemos algunos mexicanos, no, mucho taco por ahí. Pero de esto un poco era lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Recuerden, él venía de decirle, ya son uno, ya no son judíos y gentiles, ya no son extraños, ya son uno solo. Mi oración, dice el apóstol Pablo, es que puedan estar arraigados y cimentados. Escuche, cimiento, arraigo y cimiento. Y claro que es necesario plantarse, pero algunos confunden plantarse con quedarse pasmados y muertos. Y por eso es que la iglesia tiene tanto bonsái. Porque están ahí y quedaron ahí y no crecen. Y tienen 25 años y ya crecieron físicamente, pero espiritualmente siguen ahí. Y la palabra está exhortando, la oración del apóstol Pablo es que su iglesia esté arraigada, plantada, conectada. Nosotros, yo ya aprendí a comer de todo lo que me den, porque es la nueva familia en Cristo. Eso es arraigo. Pero hay personas que tienen arraigos más profundos. Una de las cosas más duras para la migración es el arraigo, es romper con esas tradiciones y encontrarse con que no están las que uno quiere y ponerse a pelear intentando poner las que uno quiere. Entonces ponía ese ejemplo y pensaba en judíos y gentiles y decía, ¿cómo hacían? Claro, era tremendo. Estaban diciendo, ahora vamos a la misma sinagoga los que creen que hay que circuncisión y los que creen que no, los que comían cerdo y los que comían carne. Entonces, usted se imagina el rollo. Se necesitaba de lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo acá. Y por eso le digo, esto se me parece al matrimonio. Porque solo a nosotros se nos ocurre que nos vamos a meter con un desconocido que tiene otro arraigo, que tiene otra cultura. Nos vamos a casar por amor y todo perfecto. Y entonces después uno llega a la casa, se casa y, ay, tan lindo, ya la vio sin bañar y ahora sí. Y entonces, ¿y por qué espichó la crema de dientes así? ¿Y por qué puso la toalla ahí? Y entonces empieza esto. Como decimos por acá, empieza Cristo a padecer. Y el matrimonio empieza a parecerse a la iglesia. Pero no entendemos que seguimos vivos. Y que el matrimonio, como la iglesia, como cualquier relación con nuestros hijos, es una construcción. Y necesita de esto. Escuche bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque nuestro arraigo y nuestro cimiento es el amor de Cristo. El problema del amor de Cristo es que usted lo está confundiendo. El problema es que usted confunda el amor a Dios con su cultura. El doctor Justo González suele decirlo en uno de sus buenos textos: culto, cultivo y cultura. Porque somos diferentes. Yo tengo amigos pastuzos que tienen la misma tendencia de temperamento, pero son muy distintos a mí. Yo tengo amigos costeños que son amigos costeños, no voy a decir más. Y lo mismo tengo amigos, y lo mismo dirán ellos de mí. Pero mis diferencias con ellos están por debajo del cimiento y del arraigo del amor con el que Dios quiere que yo trate mi iglesia, yo trate a los que tengo al lado. Escuche qué dice acerca de esto: arraigados, cimentados en amor. Dice, puedan comprender. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que muchos no comprendemos esto. Entonces, cuando muchos no lo comprenden, el amor se acaba. Cuando muchos no los comprenden, están esperando sentir para hacer lo que Dios les dice. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, que un arraigo correcto, que un cimiento correcto en principios me permite expresar y llevar el amor de Cristo a otros. Y dice, para que puedan comprender junto con todos los santos. Y vamos a comprender juntos. Para eso estamos el uno al otro, para enseñarnos a comprender
el amor de Dios para enseñarnos a comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Sabes de qué está hablando esto? De dimensión, de algo que es ultradimensional, no es una dimensión conocida para ti. ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios me pegan, yo no doy, pongo la otra mejilla. En el reino de Dios es solo con mirar ya pecaste. En el reino de Dios es 70 veces 7. Oh, esta es otra dimensión. Por eso necesita comprensión. Pero esa comprensión es imposible sin el fundamento, que es Cristo. Sin su palabra, sin el Espíritu Santo, sin que Él lo pueda entender. Muchos, antes de llegar a este cristianismo que hoy conocemos, nos limitamos mucho por arraigos tradicionales, religiosos. No conocíamos más, era la construcción de fe que teníamos. ¿Quién la puede juzgar? Nadie. Y por eso yo siempre le digo a mi líder, usted deje juzgar, deje que la palabra haga lo que haga. La palabra lo va a dirigir a usted a qué deja de hacer, a dónde deja de ir. Porque es el Espíritu el que convence. Y por eso Pablo ora diciéndole, yo quiero que tú comprendas el amor de Cristo. Yo quiero que tú comprendas que aquí no vamos a poder hacer mucho. Pero que si tú comprendes el amor de Dios, te vas a cimentar, te vas a arraigar y te vas a mantener. Porque si no es imposible. Y mire lo que dice, es el amor de Cristo. En fin, yo creo que Pablo dice acá, ay ya Señor, ya te oro mucho, con que ellos te conozcan está bien. Porque uno a veces se siente cansado, ¿qué más oro por esta persona? ¿Qué más le digo? Y ahí es donde el consejero batalla, porque yo quiero que cambie. Pero no soy yo, es Él, es su Santo Espíritu. Somos simples piedras vivas de este edificio en crecimiento que está siendo herramienta para que tú crezcas, para que tú crezcas, para que tú crezcas. Porque aquí no hay límite de edad. Aquí no hay límite de edad en esto. Sigue diciendo, dice, en fin, que conozcan ese amor, el amor de Cristo, que sobrepasa nuestro conocimiento. Dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y su amor sobrepasa todo lo que hemos podido conocer. Entonces, comprender el amor de Cristo es ir en contravía a lo que toda la cultura nos está diciendo. Se lo voy a poner en estos términos. Cuando yo hago prematrimonial y daba, ya no alcanzo, pero cuando daba la introducción al prematrimonial, yo me creía el bravo, ¿no? ¿Sí? Y yo iba y les decía, bueno, bienvenidos al prematrimonial, mi labor en este prematrimonial es hacer que terminen. Y todos los noviecitos me miraban como, ay no, pero yo venía era para casarme. Y yo lo hacía y lo hago. ¿Por qué? Aprovecho, paréntesis, no es de la prédica, pero viene a mi mente ahora. Porque hay dos decisiones en las que yo no te voy a decir qué hacer. Se parecen al final, he sacado esa conclusión. Una, si te debes casar o no. Yo no soy quien te va a decir. No es un líder quien te va a decir te debes casar o no. Es Dios quien te debe decir si te debes casar o no. Porque yo sé que hay muchos que se van a su casa, se sientan y dicen, ¿para qué escuché ese pastor? Usted no se casa porque yo se lo diga. Usted se casa porque el Espíritu Santo en su relación con Dios, usted dice, ya es la mujer de mi vida. ¿Sabes qué pasa ahí? Que cuando vengan las luchas, vengan las tormentas, vengan las dudas, vengan las preguntas, usted va a decir, Dios me lo dijo y Dios no se equivoca. ¿Sí? Que yo no vi las otras cosas, ese es otro problema. ¿Sí? Que yo no pregunté si roncaba, ese es otro problema. Eso viene añadido ahí de regalo en el matrimonio, ¿sí o no? Y la segunda, que yo no te voy a decir, es si tú te tienes que ir o no ir al extranjero. Creo que es una responsabilidad tan grande. Y son exactamente las dos igual, porque ¿cómo le va? A uno les va bien, a uno les va mal, a uno les va más o menos. ¿Por qué? Porque son decisiones muy personales. Usted no se mueve de una tierra por emoción, usted se mueve por principio y porque tiene un plan. Y cuando llegue allá y ve que el plan está difícil, usted dice, yo no me moví por emoción, yo me moví porque Dios a mí me habló. Punto, aquí me quedo, de aquí no me sacan. Lo deportaron, bueno, Dios lo sacó. Sí. Pero no me meto en esas dos decisiones, cierro paréntesis.
Entonces yo le digo a los del prematrimonial, ¿sí? Mi misión es cerrarlo. Yo creía que yo era fuerte, así, rudo, hasta que escuché al pastor Esteban en una reunión de parejas aquí, con Patricia. Y se sientan nuestros dos pastores hermosos que uno los ve y le dan ganas como de, ¡ay, tan lindo! Y de pronto el pastor Esteban dice, en mi caso los prematrimoniales comienzan con una sola pregunta, que quiero que me la respondan al final. Y es, ¿estás dispuesto a perdonar un adulterio? Listo, respóndetela y seguimos en el prematrimonial. Y yo dije, ¿y yo qué creí que yo era duro? ¡Wow! Si nuestros matrimonios empezaran así, nuestros prematrimoniales empezaran así, creo que hay muchos que habrían dado la respuesta inmediatamente. ¿Cuál es el problema? Que la pregunta viene al caso. ¿Estás dispuesto a perdonar a tu hermano? No importa lo que te haga. Porque en el matrimonio el adulterio, listo, ya lo conocemos y todo lo diabólico que es. Pero el problema es que en la iglesia también adulteramos contra la iglesia, contra la novia de Cristo. También la adulteramos cuando estamos totalmente en contra, en orgullo, en ego de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a perdonar a tu hermano que te adulteró? El que te dañó, el hermano pastor, líder, profeta, querubín, patriarca, que un día te hirió. ¿Estás dispuesto a perdonarlo? Porque de eso es lo que habla el amor de Cristo. Esa es la iglesia. ¿Sabes algo? Esta prédica es tan peligrosa que es que yo estoy que me voy para el final. Porque hay alguien que sí le interesa que tú no tengas claro eso. Hay alguien que sí le interesa que cuando tú te lastimas, no perdonas, te llenes de amargura, te duelas, te alejes del cuerpo. ¿Y sabes qué pasa? Yo tengo muy claro que la palabra dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de Jesús. Y quiero dejártelo claro por qué. Porque yo sé que esto es lo que dice la palabra. La palabra no lo dice, pero separado del cuerpo te secas. Separado de la iglesia te secas. Es lo que dice la Biblia. Separados de Jesús no podemos hacer nada. Pero separados de la iglesia usted puede hacer algunas cosas, pero se seca. Porque usted necesita un cuerpo. Usted necesita cubrirse, usted necesita con quién llorar, pelear. Así el pastor no le vaya a decir si se va a casar o no, usted tiene que ir a preguntar. Por eso cuando vienen y me dicen, pastor, es que hay urgente, nos atiende. Y yo, pero ¿qué es tan urgente? Me dicen, no, es que nos vamos el 25. Y yo, pero ya tiene etiqueta. Y yo, no, váyase. Pues ya para qué, usted ya decidió. El consejo es para involucrar a Dios, tener herramientas y decidir. Pero usted ya no necesita consejo, usted necesita que yo lo bendiga para que vaya. Bueno, Dios, que Dios lo bendiga lo que le dijo y chao. ¿Sí o no? Pastor, nos vamos a casar. Yo, bueno, y entonces van a hacer, no, es que no alcanzamos a hacer el prematrimonial, nos casamos en 15 días. Entonces yo siempre los miro y les digo, ¿y quién los va a casar? Porque yo no puedo. Porque aquí se hace en orden. Porque quiero que estés bien. Porque prefiero demorarme un año en un prematrimonial y no 2 meses en un divorcio, llorando por la destrucción que Satanás trae. Por no haber hecho las cosas en orden. Por el afán de este mundo que nos coge y entonces a mí me gustan esas relaciones de los jóvenes cristianos que dicen, vamos suave, pastor, y 8 días después, no, pastor, mire, me dieron el anillo. Y yo, van suave, ¿no? Ahora, eso se los permito a los que son mayores de 25. Yo los molesto, pero me río y le digo, hágale, vístame despacio que hoy día fue mi hijo, hágale. Y que sea rápido, ¿sí o no? Pero Dios necesita un cuerpo que comprenda el amor de Cristo. Un cuerpo que entienda que van a haber cosas difíciles de sobrepasar, pero que el amor de Dios, que es ancho, alto y profundo, sobrepasa nuestro conocimiento. Y sigue diciendo, dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más. Ay, Pablo, yo oigo esta oración y es mi oración, porque al final yo te digo, Señor, yo quiero que fulanito se transforme, deje esto, se cambie, pero al final digo, pero yo no puedo hacerlo. Tú puedes hacer muchísimo más, Señor. Obra en la iglesia, obra en mi hermano, obra en mi esposa, porque yo no he podido. ¿Sí?
al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos, escuche esto, lo que podamos imaginarnos y pedir. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo intercede por nosotros? Ore, ore y pídale al Espíritu Santo, pero yo te necesito acá para que usted pida lo que Él necesita que pida, porque a veces usted no se lo imagina y no lo puede pedir. Se los he dicho hace algunos tiempos y en mi iglesia se lo digo, se lo decía ahora a Andrea allí. Esto está como estrecho, pastor. Y yo, sí, pero yo qué hago si mi capacidad para mirar fue esa. Y eso fue lo que yo pensé que era muy grande. Y a Dios se le ocurre que no, que es más grande, que hay que tumbar lo otro también. Él siempre piensa más grande. Usted no puede, o sea, nosotros intentamos tener la mente de Cristo. Dice la palabra que la podemos tener. Ay, pero toca es meterse bien adentro con Él para poder entenderlo. ¿Sí me entiende? Termina diciendo entonces: por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las generaciones. ¿En dónde? En la iglesia, en la eclesía. Dice la palabra de Dios ahí. Si tú estás entendiendo esta serie, lo que Dios está diciendo es que tú eres la iglesia, es que tu casa es la iglesia, es que tú eres la eclesía. Termina de decir ahí, dice, por todas las generaciones. Usted se acuerda que la oración comenzó diciendo que en el nombre de las familias que Dios pone el nombre a esas familias. Y ahora dice, por todas las generaciones. Y yo veía a esos niños ahora acá llorando, ministrados. Y yo decía, ellos sí pueden orar y quieren adorar. Pero si no te ven adorar a ti, les va a costar más. Porque tú eres su iglesia. Y si en casa no se adora, aquí no se adora. Va a ser difícil que se construya ese ambiente de adoración. Ay, yo quiero que mi hijo aprenda a adorar, pero nunca te ve. Solo te ve alegar y dar cantaleta. Adora. Las generaciones verán la iglesia de Dios, la eclesía de Dios. Cuando pensaba en esta nueva temporada que se llama precisamente Eclesía, vamos por más, pensaba en que en la definición el término eclesía literalmente desde su original griego significa iglesia, ¿sí? Sin embargo, eclesía no era solo esto. Eclesía era todo lo que hablamos ahora. Nuestra capacidad de entender el amor de Dios, de juntarnos con los que no conocemos. Mira lo que está diciendo en el hebreo. El sentido de esta palabra se redirecciona y significa el pueblo de Dios, convocado por Dios a fin de que escuche a Dios y actúe para Dios. Si tú estás viniendo a la iglesia, pero el fruto de lo que sale de acá es la carne y el mundo, hay un problema de crecimiento y hay un problema de conexión. Y tenemos que resolverlo. Porque tú no puedes seguir yendo a una iglesia y no crecer. Es imposible que tú te encuentres con el Espíritu Santo de Dios y no pase algo en tu vida. Y siempre se lo suelo decir a las personas. Y mientras pecabas, ¿qué sentías? O sea, pensabas en Dios. Y siempre tengo temor de Dios a esa respuesta. Porque algunas personas me dicen, pastor, estoy aquí por eso, porque la carga en el momento posterior, en ese momento, la carne yo me deleitaba, pero mi alma me quebraba, me decía, esto no está bien, esto no es de Dios. Pero siempre tengo temor cuando encuentro una persona que me responde, nada, lo disfruté y lo quiero volver a hacer. Porque ahí te das cuenta que Dios no ha estado ahí. Y ahí es donde te das cuenta que la salvación no se pierde. Que sencillamente tú no puedes perder lo que no tienes y no has tenido. Porque cuando lo tienes, debes cambiar y debes ser eclesía. Somos piedras vivas que no vamos a construir un edificio físico por sí mismo. Tú creces allí. ¿Cuál es el problema de esto? Es que ahí más adelante el apóstol Pablo nos llama a ser el cuerpo de Cristo, pero a ser el cuerpo de Cristo en unidad. Hacer una casa unida, una casa que es eclesía, una casa que representa el reino, una casa en la cual hay problemas como en todas, hay discusiones, se nos salta la piedra, nos enojamos y pecamos, aunque la palabra dice si se enojan no pequen, pero aún estando ahí nos levantamos a buscar la unidad del cuerpo de Cristo.
Y yo me preguntaba, ¿por qué no lo podemos hacer a veces? ¿Por qué no podemos levantarnos a hacer esa eclesía? Y entendía que eso no se hace por sí mismo. Eso no se hace solo por generación espontánea, requiere esfuerzo. Yo te quiero decir a ti hoy, si tú has venido luchando, si te cuesta, pero quieres, este es el lugar. Y este es el momento. Porque si te cuesta, pero quieres, aquí estamos. Pero es que pastor, todavía no lo dejo, se me nota en la cara. No me importa, aquí estamos. Porque esta es la eclesía del Señor. Porque esa era la eclesía. En el original griego, la eclesía no venía de una palabra cristiana. Venía realmente de que esta cultura se reunía por grupos. Algo así como lo que tú puedes conocer hoy como un coworking o un network marketing y todo esto donde se juntan conocimientos y cosas. De allí venía este punto llamado eclesía. Pero más adelante se convierte en la identidad de la iglesia, en cómo nos juntábamos a hacer eclesía en cualquier lugar. Y claro que yo te entiendo que no tienes que estar siempre aquí, pero si no estás aquí no tienes las herramientas para comprender cuán alto, ancho y profundo es el amor de Cristo. Porque te voy a decir algo, cuando tú llegas a la iglesia, tenemos a veces nosotros, me gusta esta ilustración, porque a veces como iglesia o como hijos eclesía que somos de Dios, somos como el puercoespín. Se llaman iglesias puercoespín, ministerios puercoespín. Ahora, voy a sacarlo de ahí, para no generalizarlo. Tú y yo muchas veces somos ese puercoespín como cristianos. Usted ve líderes acá, a mí me encanta un líder que me dice, uy pastor, no, yo llegué a la iglesia feliz y yo dije, esta es la iglesia de Cristo y empecé a servir y esto no parece la iglesia de Cristo. Y yo le digo, bienvenido, es la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque es precisamente de eso lo que estamos hablando. De la iglesia puercoespín. Que usted la coge y la mira y usted la mira y dice, oiga esa iglesia tan bonita, ¿ve? Tiene una carpa, wow, todo exótico allá, ¿no? Tienen matas, árboles, ¿sí? No tienen aire acondicionado, es un calor berraco, pero bonito. Y entonces usted dice, yo voy. Se mete a Instagram, ve y mira las fotos y ahí las fotos embellecen, los filtros cambian la gente, todo tintín. Y usted dice, yo quiero ir allá, porque eso se ve bonito. Y entonces usted se acerca y llega y se encuentra una manada de imperfectos y locos alabando a Dios. ¿Sí? Y la gente ve ahí la presencia de Dios. Y dice, pastor, yo me bajé en el parqueadero y yo no sé qué me pasó. Porque su presencia se riega con este poco de imperfectos, de puercoespines, ¿sí? Pero de pronto usted dice, no, yo me quedo aquí. Arraigo y el Señor me habló y me quedo arraigado y cimentado aquí. Y llego y me acerco y veo el puercoespín. Entonces usted mira, piensa en un puercoespín y usted dice, ay, tan bonito, todo exótico, ¿sí o no? Ay, esos chuzos tan bonitos, ¿sí o no? Y se acerca y el puercoespín sigue ahí. Y usted camina con él, se acostumbra a verlo, toca 8 días y dice, ay, tan lindo el puercoespín. Y de pronto usted dice, ay no, qué puercoespín tan bonito. Tenga su chuzada. Pero ¿por qué me chuzaste? Pero si yo te quería era dar un abrazo. Y hay iglesias así. No podemos ser una iglesia puercoespín, que se ve bonita, pero cuando la gente nos abraza la pateamos o la chuzamos. Ahora, sigue bajando. Tú no puedes ser un esposo puercoespín, que todo el mundo lo ve. Oiga, ese es el esposo que yo quisiera. Señora, si usted ha hecho eso, no lo vuelva a hacer, que usted no sabe lo del otro. Y ahí sí, como dice el proverbio popular, nadie sabe lo de nadie. ¿Sí? Yo les he dicho acá muchas veces, hay gente acá que uno no se puede comparar, esos son ellos y nadie más. No se compare, porque usted no sabe qué puercoespín se va a encontrar allá. El problema es que la eclesía, la congregación, la iglesia se convierta en ese puercoespín y que la gente siga atraída por toda esta creatividad que Dios nos da, la música y todo esto, pero cuando se encuentra, no encuentra cómo abrazarse y se daña, se rompe.
porque no ha podido comprender cuán ancho, alto y profundo es el amor de Dios. ¿Y sabes cuál es el enemigo de esto? Que pensaba yo allí diciendo, Señor, ¿y cómo no rompemos esta unidad? Porque cuando llegamos a Efesios 4:1, dice Pablo, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Si Dios te llamó, si tú estás acá no para ser un puercoespín, sino para reflejar el amor de Cristo. Ahora, insisto, no te vayas a quedar en que esto es una prédica de iglesia. Esto es una prédica para tu casa. Esto es una prédica para tus relaciones personales. Esto es una prédica para que tú vivas dignamente del llamamiento que Dios te ha hecho. Porque si te vas a levantar a ser cristiano, a ser eclesía para el Señor, te va a tocar hacer otras cosas distintas. Dentro de ellas, procurar la unidad. Efesios 4 dice la unidad del cuerpo. Ya lo vimos, crecer, arraigarte, cimentarte, madurar. Dígale al que tiene al lado, descanse, respire profundo y dígale, mírele con cariño y dígale, madure. Sé que muchos tenían ese grito desahogado, háganlo, es terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crecer es madurar, porque madurez es una señal de libertad y libertad es una señal de madurez. Pero si yo no maduro, yo no soy una gente que procure la unidad del cuerpo. Me va a costar el doble perdonar. Me va a costar entender por qué soy miembro de esta familia a la cual Dios nombró. Versículo 2 dice, siempre, dígale, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes. Ay, dice pastor, me metió en la grande. Escuche, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, ¿en qué? En amor, en el pegamento. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no llegamos a esto? Porque requiere esfuerzo. El versículo 3 dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. No es fácil, créamelo. Yo también necesito. No es fácil. ¿Y sabe qué me daba cuenta en medio de esto? Que el crecimiento es natural en la iglesia. Pero yo le decía a Dios, ¿y hasta dónde tenemos que crecer? ¿Cuántos más edificios vamos a hacer? O sea, ya estiró este pedacito y ya no cabe más, Señor. Y el Señor me habló claramente de cuál es el crecimiento que la iglesia necesita. No es físico. Aquí nos acomodamos y tenemos que hacer 3 o 4 servicios, los hacemos. Pero que el crecimiento físico de la iglesia esté unido al crecimiento espiritual de sus hijos. Porque son maduros, porque entendieron la eclesía, porque están construyendo sus casas de una manera diferente, porque están dispuestos a perdonar. ¿Cuánto? 70 veces 7. Están dispuestos a volverse a sentar 70 veces 7. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Gálatas 5:22 dice que es el fruto del Espíritu. Y si usted lo repasa ahí, es lo mismo. La oración de Pablo, la exhortación de Pablo es a que usted y yo nos mantengamos ahí. ¿Por qué no lo podemos hacer, pastor? ¿Por qué no crezco? ¿Sí? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué siento tantas dificultades para mantener la unidad en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo crecer en mi relación con mi hijo, con mi hija? ¿Por qué? Con mi esposa, mi esposo. ¿Por qué cada vez más división cuando estoy en Cristo? ¿Por qué justo ahora que tomé la palabra, tomé este camino, todo se vino abajo? ¿Por qué? ¿Por qué no maduro, Señor? Yo le preguntaba muchas veces esto a Dios. Y no sé si te has fijado en el logo de nuestra iglesia, que son unos hermosos trigos, ¿sí? Yo llegué y Andrés Machado, el diseñador que nuestra iglesia determinó para enviarnos esto, que se creó esto, que Dios le mostró esto, nos lo mandó y yo estaba como dormido ahí, yo no entendía lo que estaba pasando todavía, Dios me llevaba así. Y de pronto yo digo, wow, qué bonito ese logo, unas espigas, un trigo, wow, eso es un ministerio de mucho fruto. Y como uno siempre se casa con un cuervo, mi esposa dijo, ¿usted está viendo trigo? Yo estoy viendo cizaña. Y yo,
La borrea, pues. Señores, si a usted le pasa tranquilo, es normal, es común. Usted siga orando hasta que le dé unidad. Pero mi esposa dijo, yo veo cizaña. Y pues como a mí me gusta lo bueno, lo fresco. Eso quedó ahí, yo le dije, ay, calle esa boca ya, sigamos. Señora profeta, calle la boca ya. Y de pronto recordé, entendiendo esto acerca de la eclesía, del arraigo, del cimiento, de la unidad que necesita la iglesia. Recordé aquella parábola donde Jesús le cuenta a sus discípulos acerca de la mala hierba, de la cizaña. Y dice que Jesús les cuenta esta parábola acerca del reino de los cielos y cómo un hombre sembró una buena semilla en su campo. Pero que mientras todos dormían, y yo decía, ¿por qué dormían? ¿Por qué el Señor pone este ejemplo? ¿Sabes qué es lo que pasa con la eclesía del Señor? Con la iglesia que se ve bonita, con la casa que se ve bonita, con la casa a la que Dios bendice, a la que Dios extiende su mano. Que la bendición tiene un riesgo. Y es que usted se enamore más de la bendición del que bendice que del que bendice. Y cuando usted se enamora más de la bendición, usted se duerme. Y cuando usted se duerme, dice esta parábola que viene un enemigo y siembra la mala hierba. Y eso es lo que pasa con tu crecimiento. Que hay áreas en las que te has dormido. El diablo te ha cogido boquiabierto. El diablo pasó por tu casa y los demonios decían, en esa no, él es cristiano, mírelo. Celio. Dice que mientras dormían, el pueblo de Dios no puede dormir espiritualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo siembra una cizaña y allí es donde viene un adulterio, un pecado. Allí es donde viene aquello que quiere romper tu crecimiento, que quiere dejarte, quitarte, arrebatarte, que seas la eclesía del Señor donde quiera que estés. Especialmente en tu casa, especialmente con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Somos llamados a esa unidad. Y dice la palabra ahí que todos dormían, pero llegó un enemigo y sembró. Escúcheme esto. El enemigo no llega porque al veces uno escucha y dice, no, y tal cayó. Entonces uno se imagina que iba y se cayó. No. Dice que el enemigo sembró. Para que la cizaña se dé, tiene que ser sembrada. Para que un chisme se dé, tuvo que haber un chismoso. Para que una murmuración se dé, tiene que haber un murmurador. Y ante la murmuración es necesaria la confrontación. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia hoy? Que la iglesia no quiere ser confrontada, pero tampoco quiere confrontar. Y a mí me va dando. Yo le digo a mi esposa, tenme paciencia, porque es que yo no sé por qué en Tierra Nueva, desde que empezamos, Dios me puso un celo frente a la murmuración. Le voy a decir que Dios me afinó el oído para decir, están echando murmuración. Yo siento la murmuración. O sea, yo digo, esto es diabólica, porque la murmuración destruye un lugar, destruye una casa. Esposos que murmuran de sus esposas, oren, clamen y sean sabios para saber a dónde escalan la situación. Pero la murmuración divide la eclesía. La murmuración rompe cizaña y rompe el crecimiento, rompe tu madurez. Porque para ser honestos, sí que necesitamos ser confrontados frente al pecado, pero no queremos ser confrontados. Y cuando se trata de confrontar, yo escucho matrimonios que dicen, no, pastor, yo eso ni lo digo. Y yo empiezo, ¿le quedó grande? ¿Le quedó grande? No, yo lo digo, pastor. 2 días después, no lo ha hecho. Bueno, ¿qué hubo que no lo dice? ¿Por qué? Porque una casa donde no se confronta la verdad, donde alguien por miedo, manipulación, idolatría, no permite la confrontación, es una casa donde se durmieron y el diablo va a sembrar la cizaña. Y ahí en esa eclesía no hay crecimiento, no hay madurez, no hay libertad. Porque donde no se confronta la verdad,
Mire, la familia en Cristo, la iglesia debería poder sentarse y decir, ¿sabes una cosa? Yo no quiero hacer eso porque me da miedo. Y yo, vale, si te da miedo, compramos un perro o algo. Pero vamos adelante. Esposos que se acercan a su esposa y pueden decirle con confianza porque su esposa ya no es una fiera, digan amén. Señoras, porque hay esposos, hay señoras que pastores que enséñenle a mi esposo que él confiese, que él diga, a usted no le acerca a nadie decirle nada. Si a usted se le dice y lo muerde. Yo veo hombres llegando con su libra de carne antes de hablar, ¿no? No, hoy no es el día. Hoy no es el día. Señora, no le pida a su esposo que hable lo que usted no quiere escuchar y no está preparada para escuchar. Porque si usted no es eclesía con él, si usted no comprende el amor de Cristo, lo que él le diga la está lastimando. Porque él sí quiere confesar, pero usted no lo ha dejado. Él quiere decirle, no es que yo me haya vuelto indeciso, es que tengo miedo de desagradar a Dios. Yo le decía a mi esposa en estos días, ay, pero ¿por qué me pregunta? Todo yo, usted en la cabeza decía yo, pues si te estoy preguntando es porque no quiero hacer. No sigo más bien. ¿Por qué? Porque el diablo viene y siembra la cizaña. ¿Sabes cuál es el problema? Que en la parábola Dios dice que esa cizaña no se puede arrancar, que a veces es necesaria en un matrimonio, en una relación padre-hijo. ¿Para qué? Para que al final se vea el fruto. Y a veces Dios va a disponer esa cizaña en una relación, en un matrimonio, en una iglesia, para crecimiento y para fruto. Y en su comparación frente al reino, cuando Jesús explica la parábola, dice que así será al final de los tiempos, que se seleccionará algunos que parecían trigo, pero no lo eran. Y a ellos el Señor les dirá, me llamaste Señor, Señor, pero yo no te conozco. Eras cizaña. Pero a otros que eran trigo, pero un poco espelucado, les dirá, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré en lo mucho. A veces la cizaña se mantiene. Yo sé que en esta iglesia la cizaña se mantiene a veces. Y los cizañeros saben en esta iglesia que hay consecuencias sobre la cizaña. Yo siempre se lo digo a mi esposa, mire, no pelea, les recomiendo el devocional del jueves, por favor, a los que no se conectan nunca. Pero el Señor hablaba de autoridad. Y sabes una cosa mágica, loca, supersticiosa sobre la autoridad, es que a veces la autoridad está equivocada. Y Dios tratará con esa autoridad, pero Dios al final solo quiere ver tu corazón. Las autoridades nos podemos equivocar mucho, y las de carne y hueso nos equivocamos muchísimo además. Pero al final Dios está mirando es tu corazón. Y hay cosas que Dios determina a través de la autoridad que son de Dios. Haga caso y ya. Para que usted no tenga que devolverse y decir es que, ay, porque siempre tiene la razón. Porque es de Dios, no es culpa de uno. Él nos dio esa autoridad. Que a veces uno nos demoramos más, nos demoramos menos, pero funciona así. Es la autoridad de Dios. Pero si usted permite que la cizaña llegue a socavar esa autoridad y deja de ser eclesía para Dios, ahí el enemigo va a ganar. El enemigo va a ganar el terreno de su casa, de su matrimonio, de sus hijos. Usted y yo somos eclesía de Dios, donde quiera que estemos. Y por eso estamos llamados a mantener esa unidad, a esforzarnos. Termino reiterando lo que dice Efesios 4, versículo 1. Vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Vivan como hijos de Dios, en perdón, en amor, creciendo, madurando. Versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Y 3, no hay forma de sacar esa cizaña sin esforzarnos. No hay forma de mantener la unidad sin esfuerzo. No hay matrimonio sin esfuerzo. No hay hijos que se parezcan a Cristo sin esfuerzo. No hay iglesia sin esfuerzo. No hay nada que puedas hacer sin esfuerzo. Es natural e inherente al ser humano. Es una necesidad de la eclesía de Cristo, el esfuerzo. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.
y que de esa manera tú y yo podamos ser eclesía para nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia y por ende para la iglesia de Cristo que le representa precisamente hoy y que trae y nos llena de la plenitud que solo Él puede dar. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer y por lo que vas a seguir obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones.